Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias también a los hermanos que están conectados con nosotros. Efesios capítulo 5, por favor, en su Biblia. Efesios capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 23, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios nos muestra que nosotros los esposos necesitamos seguir el modelo bíblico para nosotros así poder cumplir el rol como esposos que Dios nos ha dado. En ese modelo bíblico hay tres características que debemos nosotros seguir, que nosotros debemos reproducir en nuestra vida. La primera de ellas tiene que ver con el liderazgo. Debemos liderar a nuestras esposas. Versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros los esposos somos esa de nuestras esposas y necesitamos darnos cuenta de que ese liderazgo, esa posición de liderazgo en la que Dios nos ha puesto a nosotros los esposos, debe ser alineada, debe ser copiada, debe ser seguida del modelo que Cristo nos da. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es que la forma en la que Jesucristo cumple su rol como cabeza de la iglesia es la forma en la que nosotros los esposos debemos llegar a liderar, debemos llegar a asumir esa posición de autoridad que Dios nos ha dado. Cuando nosotros observamos la forma en la que Cristo conduce a la iglesia, nosotros podemos llegar a ciertos detalles que nos ayudan a tomar el liderazgo de nuestra familia. Lo primero es asumir la posición de liderazgo. Asumir la posición de liderazgo. Un líder o un cabeza de hogar no es un tirano y no es un dictador. Una persona que es cabeza de su esposa llega a asumir la posición y la responsabilidad de líder. Así es que podemos nosotros como esposos tratar de decir por qué no asumimos esa responsabilidad. ¿Sí? Podemos asumir nuestra responsabilidad en el liderazgo. ¿Cómo lo hacemos? Recordando cómo Cristo lo hace. Él asume su responsabilidad. Nosotros podemos llegar a justificar nuestra falta de liderazgo. Podemos culpar a la esposa, podemos culpar a los hijos, podemos culpar a las circunstancias, podemos encontrar excusas en un montón de lados. Pero usted observa que Jesucristo asume su responsabilidad de cabeza de iglesia. Él la cumple. Y nosotros como esposos debemos asumir nuestra responsabilidad como cabezas de hogar y no excusarnos en las diferentes circunstancias o personas a las que podemos culpar. Debemos aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones. Eso es ser líder. Aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones cuando acertamos y cuando no acertamos. Debemos dejar de imponer nuestras decisiones y el otro extremo es dejar de que nuestra esposa o nuestros hijos nos lleguen a manipular. Nosotros estamos al frente y debemos asumir la responsabilidad
de nuestro hogar, debemos llegar a asumir esa responsabilidad y debemos llegar a tomar responsabilidad por las decisiones que tomamos. Un buen líder planea. Un buen líder llega a tener un plan para su hogar, para su casa. Esposo, ¿cuál es el plan que tienes para tu familia? ¿Sabes cuál es el plan? ¿Has establecido un plan? ¿Hay objetivos, hay metas, hay cosas que se deben hacer? A veces nosotros queremos asumir esa posición de líderes y no cumplimos con lo que debemos estar haciendo. Un buen líder planea, un buen líder no impone decisiones, un buen líder se comunica con su equipo de trabajo, con su esposa, y juntos van a ver lo que es mejor para la casa. Finalmente el líder va a llegar a asumir la responsabilidad de las cosas que él hace como cabeza de hogar. Sabes, ahí en la pantalla tienes una cita de Josué 24, donde dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si algo os parece, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pasaría si públicamente tú como esposo te paras al frente, y en este caso Josué estaba parado al frente de la nación de Israel, y él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué pasaría si tú y yo hacemos lo mismo públicamente? ¿Qué diría nuestra esposa? ¿Estás loco? Tú puedes servir a ese Dios, yo no. ¿Tendríamos el respaldo de nuestra casa? La declaración de Josué es una declaración valiente. Él sabía que tenía el respaldo de su casa, porque ese respaldo no lo había ganado en ese momento. Él había construido un liderazgo en su hogar, y cuando él se paró al frente y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, él tenía el respaldo de su casa, de que ellos le iban a seguir. Josué es el líder de la nación de Israel. Es exitoso en ese liderazgo, y también llega a ser exitoso en su familia, porque sabe que cuando lo declara pública y valientemente, él va a llegar a tener el respaldo de su familia. Cuando él dice a la nación: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tremenda característica de liderazgo desarrollada en la vida de Josué. Una segunda característica de aquel esposo que quiere seguir el modelo bíblico es que ama a su esposa. Los versos 25 al 27 nos muestran esto. El verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Observa, maridos, amad. El autor bíblico tuvo varias palabras en su idioma para llegar a traducir la palabra amad. Escoge una palabra, la palabra ágape, que significa amor, pero no en función primariamente de los sentimientos, sino en función de la voluntad, y escoge la palabra que Dios usa para describir el amor que Dios el Padre le tiene a Jesucristo.
Y no habla de cariño, no habla de querer. Habla de un amor incondicional. Habla de un amor que no depende de la esposa, no depende de los hijos, no depende de cómo ellos se comportan. No depende de ellos, depende de la persona que ha decidido amarles a ellos. Tal y como Dios llega a tomar la decisión de amarnos a nosotros, aun cuando nosotros no nos merecemos ser amados. Es un amor unilateral, es un amor que enfatiza la voluntad, que no excluye la parte emocional, pero que enfatiza la decisión por el bienestar del otro. Y ese tipo de amor incondicional es el que Dios espera que tú y yo como esposos tengamos hacia nuestro esposo. Esposo, nos falta mucho para cumplir el rol que Dios espera de nosotros. Cuando nos confrontamos con la palabra, falta mucho por hacer. El verso 25 no solo nos dice de este amor incondicional, sino que nos dice así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. El parámetro de tu amor por tu esposa no es lo que dice la sociedad o el amor que tiene el esposo el vecino con su esposa. El parámetro para determinar el amor que nosotros debemos tener es el amor que Cristo tiene por la iglesia. De esa forma nosotros debemos amar a nuestra esposa. Es un amor incondicional nada más, sino en verdad es un amor gigantesco. El verso 25 en su parte final describe que este amor es un amor sacrificial y se entregó a sí mismo por ella. ¿Observas? Esa es la clase de amor que nuestra esposa debe estar recibiendo. Un amor incondicional, un amor gigantesco, un amor sacrificial. Pero también un amor con propósito. Observa los versos 26 al 28. Ahí está el propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, otro propósito, a fin de, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Observas? Jesucristo como cabeza de la iglesia, su esposa, nosotros. Él está santificándonos, purificándonos con el lavamiento por la palabra, a fin de presentarse Él a sí mismo una esposa, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él como cabeza de hogar, Él como cabeza de la iglesia, Él lo que está haciendo es perfeccionando a su esposa para presentarse ante Él una esposa santa. Ese modelo debe ser reproducido por nosotros los esposos, porque cuando ves el versículo 28, observa cómo empieza. Así también, como Cristo lo hace con la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Observas? ¿Qué hace la esposa con las manchas y arrugas que tiene o que están apareciendo?
dado cuenta todos los frasquitos que hay ahí en la casa? Esta es la crema para las manos, esta es la crema para los brazos, esta es la crema para el cuerpo, esta es la crema para los ojos, esta es la crema para la cara, ni he leído todo lo que dicen los frasquitos, pero hay un montón, cada uno con su propósito específico, para eliminar las manchas, para eliminar las arrugas o para por lo menos cubrir las manchas y las arrugas para que no se note mucho. Eso es lo que hacen o por lo menos nos dicen que eso es lo que hacen los cosméticos. ¿Quién es el que debe hacer eso con la esposa? Jesucristo lo hace con su esposa, la iglesia. Y tú y yo debemos hacer eso con nuestra esposa. Nosotros necesitamos ayudar con las manchas y arrugas de nuestra esposa. No manchas y arrugas físicas, pero sí manchas y arrugas en el carácter, en la vida de ellas. Cuando tú ves a tu esposa y tú dices, a mí me molesta de mi esposa este temperamento o esta actitud o esta acción o esta cosa es lo que me molesta de mi esposa. ¿Sabes qué debemos estar haciendo tú y yo? Tomando el maquillaje. Este es el maquillaje. Dice mancha y arruga por la palabra. Y cubrir a nuestra esposa de esas manchas y arrugas. Tú y yo necesitamos empezar a ministrar a nuestra esposa con la palabra. No para criticar sus fallas, no para usar la palabra como arma en contra de ella, sino para llegar a enseñarle, ministrarle y ser instrumentos de Dios para que Dios a través de nosotros en el uso de su palabra, nosotros podamos lavar y cubrir las arrugas y las manchas en la vida de nuestra esposa. Nosotros debemos estarlas pastoreando. Nosotros debemos estar enseñándoles. Nosotros debemos estar ayudándoles en aquellas áreas que vemos que necesitan ayuda. Y al ministrarles la palabra, Dios transformándoles a ella en su vida y en esas características. Así es que la estrategia no es decirles todo lo que nos molesta con un tono inapropiado. La estrategia no es criticarles y no es usar la palabra como arma para herirles a ellas, sino en verdad, como nuestro pastor, como Cristo hace con la iglesia, ministrarlas para santificarlas, habiéndolas purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que es muy importante que tú y yo mostremos este amor con propósito. Porque es fácil para nosotros los esposos decir, sí, amamos a nuestra esposa. Pero la manera práctica de hacerlo es estar involucrado en el día a día, ayudándoles a ellos a crecer en su vida espiritual, utilizando esta hermosa herramienta que Dios nos ha dado, su palabra, para ministrarles a ellas. Nosotros necesitamos tener un amor con propósito. Los versos 29 al 32 nos muestra una tercera característica.
y nos habla de proveer para nuestra esposa. El verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus miembros. Aquí se habla de sustentar y de cuidar. Dos palabras que pueden parecer sinónimas, pero que tienen sus diferencias. Sustentar tiene que ver con la parte material. Y por eso Pablo en Timoteo 5:8 diría, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Observa, es nuestra responsabilidad como esposos proveer económicamente para nuestro hogar. Esto debe estar equilibrado con lo que dice Mateo capítulo 6 ahí en la pantalla. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que la forma en la que nosotros los esposos proveemos para nuestras esposas empieza con una consagración completa y real a Dios, poniendo su reino, poniendo su justicia como lo más importante de nuestra vida. Un buen proveedor de su familia va a llegar a ponerle a Dios en primer lugar, y cuando eso ocurre, yo voy a dejar como esposo de afanarme y preocuparme por las cosas económicas y difíciles en este momento, y le voy a poner a Dios en primer lugar. Y después de eso, voy a salir activamente de mi casa a trabajar con ejemplo. Y si no tengo trabajo, voy a salir activamente y buscar empleo. Voy a descansar en el concepto de que mi Padre Celestial ha dicho que si le busco a Él primeramente, pongo su reino como prioridad, pongo su justicia como prioridad, entonces todas estas cosas, las cosas materiales, Él me va a añadir. Debo tener cuidado con los extremos. El esposo perezoso. Es que no hay trabajo, es que la crisis, es que las dificultades, es que no sabe lo que sucede, es que... El otro extremo es el esposo obsesivo, que solo le falta llevar la cama a su oficina porque ha llegado a priorizar excesivamente su rol de proveedor, que ahora casi vive ahí en la oficina y ha descuidado otras cosas importantes en su casa. Es nuestra responsabilidad como esposos sustentar. Pastores que con 2 manos se lava la cara. Ten cuidado con conceptos lógicos que no son sacados de aquí. Dios dice que tú y yo como esposos somos los proveedores. Y el trabajo más importante de nuestra esposa es estar en casa criando a nuestros hijos. La crianza de los hijos no es responsabilidad de la abuela,
No es responsabilidad de una guardería. La crianza de los hijos es responsabilidad del papá principalmente. Y papá, es una mejor idea que tú y yo nos esforcemos por proveer la parte económica para nuestros hogares, para que sea nuestra esposa. ¿Quién como ella para hacer el trabajo de poder criar a los hijos? No solo sustentamos, sino cuidamos. Y la palabra cuidar significa ternura, cariño, consuelo. Eso significa. Nosotros los esposos, los hombres, poco o nada de esto en nuestro hogar. Porque nosotros vemos la cosa de manera diferente. Nosotros le prometimos a nuestra esposa cuando nos casamos, le dijimos, te amo. Y ella nos puede decir, ¿y por qué no me dices más seguido te amo? Ok, ya te dije la primera vez te amo. Cuando cambie de opinión, yo te aviso. Así pensamos los hombres. Pero ellas necesitan ternura, cariño y consuelo de manera diaria, de manera constante. Y tú y yo como esposos somos responsables de eso. De proveer el cuidado, el cariño, la ternura que ellas necesitan. ¿Sabes? Es interesante que el versículo 31 es una cita directa de Génesis 2:24. El texto dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escucha este concepto importante. Dios está conectando las verdades que Pablo está escribiendo en Efesios con una verdad que fue establecida en Génesis 2:24. Este modelo de hogar, de liderazgo, de amor y de provisión, este modelo no ha cambiado. No es un modelo cultural, no es un modelo de la sociedad, no son parámetros que van a cambiar a lo largo del tiempo, no. Y esa es una de las razones de por qué el apóstol Pablo conecta el modelo de Efesios con esta cita de Génesis 2:24. No ha cambiado. Y aunque el mundo trate de mostrarnos a nosotros y de decirnos a nosotros que ya ha pasado un montón de tiempo y que los modelos de familia modernos y correctos y adecuados son otros y que nosotros estamos en una posición arcaica, anticuada, creyendo y haciendo las cosas como antes hacían los que vivían hace mucho tiempo. El apóstol Pablo repite el mismo modelo que se encuentra en Génesis 2:24. Han pasado decenas de generaciones desde Génesis. Miles de personas. La cultura ha cambiado. La forma de ver la vida ha cambiado. La forma de trabajar ha cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado. El modelo para la familia en estas tres áreas sigue siendo exactamente el mismo. Esto es tremendamente impactante. Dios espera un esposo que asuma la posición de autoridad que ha recibido. Dios espera un esposo que ame a su esposa incondicionalmente,
que le ame con propósito, con el propósito de ayudarle a ella a crecer y a ser santificada. Y Dios espera que nosotros los esposos seamos los que proveemos la parte económica y proveemos de cariño, de ternura, de consuelo. Esposo, ¿tienes hijos varones? ¿Qué debes estarles enseñando? La educación sucede en casa. En la escuela le van a enseñar matemáticas, economía, administración, eso. Pero en la casa, tú y yo como esposos debemos estar enseñando a nuestros hijos varones que va a ser su responsabilidad cuando ellos lleguen a casarse, asumir la responsabilidad de líderes. ¿Te das cuenta cuánto daño hacemos a nuestros hijos cuando todo les damos haciendo? No, es que no entres a la cocina, no sabes cocinar, es que no, yo te doy arreglando esto, yo te doy haciendo esto, yo te doy haciendo lo otro. Por favor, el esposo va a ser el líder de la casa. Debe saber cómo liderar. Debe saber cómo ponerse al frente de su esposa y de sus hijos y conducir a su hogar por el sendero que Dios desea que le lleve. Y eso va a aprender del papá, del modelo que el papá está dando ahí en la casa, cómo el papá lo hace en casa. ¿Qué ve tu hijo en cuanto al trato a tu esposa? ¿Ve amor? ¿Ve cuidado? ¿Ve cariño? Como tú y yo somos con nuestra esposa, él está aprendiendo eso. Y va a reproducirlo en su hogar. Cuando vea a un esposo que ama, que es cariñoso, él va a aprender que eso es lo que debe estar haciendo cuando él se case. Ve a un esposo trabajador, o ve a un vago que pone pretextos y solo pasa acostado en la cama viendo televisión. ¿Qué ve tu hijo? ¿Te das cuenta por qué nuestros hijos fracasan en sus matrimonios? Podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos y no decir el matrimonio de mi hijo sí está bien. ¿Está bien de acuerdo a este libro? ¿Está aprendiendo de una madre que es preocupada por la casa y que ama a su esposo? ¿Eso está aprendiendo el hijo? ¿Una mamá que se somete a su esposo y respeta el liderazgo de su esposo? Nuestros hijos están viendo a un padre que lidera, que toma decisiones, que asume la responsabilidad del hogar.
que llega a amar incondicionalmente, que llega a amar con propósito y que siempre está preocupado porque su esposa crezca en las cosas espirituales. Nuestros hijos ven a un papá proveedor que se esfuerza por proveer la parte económica, pero sin desmedro de ser cariñoso, atento, respetuoso, cuidadoso. Los versos 32 y 33 terminan esta sección. El verso 32 nos dice: grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La palabra misterio no hace referencia a algo misterioso. Así no la utiliza la Biblia. La palabra misterio comunica la idea de que una verdad fue no enseñada antes. Y nosotros la llegamos a conocer cuando Dios llega a decidir que es el momento para que nosotros conozcamos esa verdad. En el Antiguo Testamento, la verdad que permaneció oculta es el hecho de que en el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento se revela eso. Y también se revela el hecho de que Cristo tiene una relación de esposo con su esposa, la iglesia. Y que esa relación de Cristo con su esposa se convierte en un modelo que nosotros los esposos como cabeza de hogar necesitamos llegar a copiar para llegar a liderar a nuestra esposa. Hermano, nuestro mundo necesita menos religiosidad de nuestra parte. Y necesita ver un modelo de familia que funcione. Porque el modelo de familia que ellos siguen y que ellos tratan de imponernos no sirve, no funciona. Solo hay que verlo, solo hay que mirar las estadísticas, solo hay que mirar objetivamente el planeta y darnos cuenta de que ese modelo de familia no funciona. Ese modelo de familia donde no se casan, se unen nomás porque si se casan van a dañar todo. Ese modelo de familia donde no hay un rol claro o este rol de esposo y esposa del que hemos hablado, ellos llegan a burlarse porque son cosas caducas, incorrectas, inadecuadas. Y luego llegan a preguntarse por qué sus hijos fracasan en sus hogares. Llegan a tener el problema con el pecado, con hogares deshechos, con el homosexualismo, con el lesbianismo y termina la cosa de manera horrible. Ese modelo no sirve. Pero tú y yo somos responsables de dejar de ser tan religiosos y mostrar en medio de nuestra imperfección, mostrar un modelo de hogar que funciona. Una esposa que cumple con su rol, unos hijos que cumplen con su rol y un esposo que cumple con el rol que Dios le ha dado. Eso necesita el planeta. Antes esto era un misterio, ahora ya no lo es y tú y yo somos responsables delante de nuestra generación. Con fabulosa precisión,
El apóstol Pablo llega a resumir las responsabilidades básicas de esposo y esposa. Observa el resumen, verso 33. En resumen, por lo demás, en conclusión, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos con toda exactitud el rol que nosotros como esposos debemos estar cumpliendo. Padre, ayúdanos a nosotros, los esposos, a asumir la responsabilidad de autoridad que nos has dado delante de nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a amar incondicionalmente, a amar con propósito, a usar tu palabra para ministrar a nuestra esposa y ayudarla a crecer en lo espiritual. Ayúdanos, Padre, a proveer de la parte económica y proveer cuidado y cariño a ella. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra imperfección, a mostrar a este mundo un modelo de familia que funciona, que te glorifica. Pedimos, Padre, tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a poder copiar este modelo, este rol de esposos que tú nos has dejado. Ayúdanos a conducir nuestra familia de esta forma. Y ayúdanos a nosotros para que nuestros hijos aprendan por el ejemplo qué es ser un buen esposo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.